doctor Pedro Flores, especialista en salud pública con nosotros. Doctor, como siempre le agradezco su participación en el programa. Ahora con una nueva enfermedad. No podemos salir de la influenza, aparece el sarampión, no podemos salir del sarampión y ahora aparece el coqueluche. Y la primera pregunta que yo le hago, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué estas enfermedades que uno las recuerda ya en el tiempo volvieron a tomar relevancia, protagonismo, especialmente aquí en Santa Cruz? Bueno, nosotros tenemos que tener una visión muy amplia. Muy buenos días primero a ti, a todo tu programa y a todos los radioescuchas y los que te hacen seguimiento por las redes. El gran problema está en que no tenemos un trabajo específico sobre el PAI, no tenemos una auditoría sobre el programa de inmunización para ver de dónde estamos comprando las vacunas, cómo están llegando. Luego tenemos que ver la cadena de frío, pero lo más importante es el COVID. Esto es una factura parcial del COVID, ¿no? ¿Por qué una factura parcial del COVID? Porque las coberturas post-COVID, ya llegando al COVID, las coberturas habían bajado según la OPS, ¿no? Actualmente podemos decir que más bien las coberturas se han disminuido después del post-COVID, porque cuando hablamos de coberturas nosotros tenemos que decir que tenemos que tener más del 90% de vacunación en unas personas como tal, ¿ya? Y ese más del 90% de vacunación es el que te tiene que generar una nueva tranquilidad. ¿Por qué significa cuando decimos 90%? Significa que 9 personas se han vacunado y una no se ha vacunado. Entonces, esta una, ¿a quién podría contagiar? A nadie. Pero post-COVID, las vacunaciones o por la pertussis, la bordetela pertussis, se vacuna a los 2, a los 4, a los 6 meses y al año de nacido. Se hace un refuerzo. Entonces, estas han ido bajando al 70, al 60%, al 53%. Y ni siquiera para decir que es solo Bolivia con este problema. Ahorita el mayor representante de estas enfermedades reemergentes, se le tiene que llamar, porque han vuelto a salir, es Estados Unidos. En la pertusis, un promedio antes del 2010 era tener 170,000 casos en Latinoamérica. De ahí hemos bajado hasta los 23,000 casos antes del COVID y post-COVID estamos en un repunte porque tenemos, como le digo, los famosos seguidores antivacuna, ¿no? Que son los que dicen que la vacuna no sirve, que le ponen chips a la vacuna, que le ponen marcadores a la vacuna. Es más, el otro día en el mismo Colegio Médico de La Paz estaban promocionando una conferencia para demostrar que las vacunas no sirven. Entonces, la tendencia mundial actual y los grupos antivacunas tienen una gran responsabilidad en el sentido de que la gente ya no se vacuna. Estamos tratando de incrementar el esquema de vacunación, por ejemplo, el sarampión, que definitivamente ha tenido un repunte en Bolivia, no por culpa de Bolivia, sino que vino justamente por el lado del Brasil. Y en sarampión ya estamos por más de 60,000 casos, se han duplicado los casos a nivel Latinoamérica. En Bolivia estamos con 149, Santa Cruz con más de su centenar, que son 120, ¿no? Pero gracias a Dios controlado porque hay gente que sí se ha vacunado, ¿no? Porque si hubiera gente que no se hubiera vacunado, definitivamente sería un desastre. En Coqueluche que llama la atención que tenemos dos, es decir, no se está haciendo un seguimiento, cuántos casos positivos de Coqueluche, porque la Coqueluche se enmascara justamente con las enfermedades de temporada, que es la hemófilos influenza, la tos. Entonces, dentro de esto tenemos 2 fallecimientos por Coqueluche y eso sí tiene que llamar la atención porque nos está demostrando que el virus, la bacteria que es la bordetera pertussis, está circulando en el departamento y los más afectados son los niños, ¿no? El gran problema de la coqueluche es la tos perruna, así se la cambió, por eso se la conoce como tosferina, ¿no? Y esto genera sensación de ahogo en el niño y lastimosamente como las vías aéreas son muy pequeñas en los niños,
genera que puedan tener una insuficiencia respiratoria y poder fallecer. 2 casos de fallecimiento por coqueluche solo nos muestra que tenemos una gran estadística hoy de coqueluche y que está generando problemas en el departamento y en Bolivia. Santa Cruz representa para mí más del 50% de la realidad en salud, porque todo lo que pasa en Santa Cruz recién llega a Bolivia, y ha pasado con el COVID, ha pasado con el sarampión, hoy aparece con la coqueluche, y definitivamente es porque tenemos un problema en nuestro sistema del PAI. Sí. Y tenemos un problema en lo que viene a ser la gente que no se vacuna, porque además un niño de 1 año, un niño de meses, no puede ir pues al médico a hacer su consulta y a ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Claro. Entonces, es el padre de familia el responsable, y si este padre de familia está con la cabecita de que llena de artilugios que te ponen en el internet y donde te dicen, señores, la vacuna no sirve, la vacuna es para conquistarte y todo lo demás, y eso refleja un oscurantismo secante en la gente que no le está dando la posibilidad a su niño de no enfermarse, porque la vacuna, en estos casos, la DPT, que es la trivalente, difteria, tétanos y pertusis, ¿no? La vacuna es gratuita, es pagada, no por el Estado, es pagada por todos los que trabajamos, algo que tiene que quedar claro también, ¿no? Porque todos los que trabajamos, nuestro empleador, para que nos aseguren a la Caja Nacional, a la petrolera, a lo que se llame, dan 10%, dan para que nosotros tengamos salud. Y de ese presupuesto de todos los trabajadores, 5% se va al Ministerio de Salud para cubrir las vacunas. Entonces, ¿quién paga las vacunas? Es la Seguridad Social. Y así la gente no se vacuna. Entonces, definitivamente hay que comenzar a reanalizar y replantear el programa ampliado de inmunización, porque además, si nosotros comparamos con todos los países limítrofes con los que tenemos, nuestro programa ampliado de inmunización es el más simple, ¿no? Es el más simple. En los otros lugares es mucho más complejo. Pero ni así estamos cumpliendo con el programa. Entonces es una reflexión a la población de que tiene que ponerse pilas y en estos casos deberían contar con esa vacuna. Doctor, hablando ya estrictamente de la enfermedad, usted decía que esta coqueluche o tosferina, como se la conoce también, como que se camufla con las otras enfermedades respiratorias y a veces uno no se da cuenta y cuando se dio cuenta es demasiado tarde. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos diferenciar para tratarlo de manera oportuna, temprana? Tosferina, tos repetitiva, no esa tos simple, esa tos que no te deja respirar. Dice tos perruna, dice la bibliografía, pero pues es de... ¿no? Eso ya te llama la atención. La influencia no pasa, la influencia no hace eso, te da un acceso de tos. ¿Por qué? Porque la tosferina coloniza muy bien laringe, ¿ya? Y puede producir una laringitis directa. Entonces, esa sensación de ahogo, que el niño se está ahogando, el niño se pone medio azulito de tanto toser, ¿no, señor? Hospital inmediatamente, ¿no? Porque la mayoría de los casos complicados son por dificultad de insuficiencia respiratoria. Entonces, un niño que está tosiendo como perro, ¿no ve? No, la tos pasa. No, no. En el caso de la tosferina es repetitiva, sensación de ahogo, le quita la respiración al niño. Y al quitarle la respiración, ese es hospital, manejo de segundo nivel, por especialidad, sí o sí, ¿no? Lo bueno es que hay antibióticos que son oportunos, hay antibióticos que son los macrólidos, como ser la citromicina, la claritromicina, que tienen muy buena distribución. La tosferina dura de 6 a 8 semanas, el contagio es más de 3 semanas, así que si tenemos 2 fallecidos, ¿dónde está la bacteria? Está en todo lado, ¿no? El gran problema es que con el COVID, la tos, todo lo que nos olvidamos de hacerle seguimiento a la coqueluche, ¿no?
Con lo del sarampión nos olvidamos de hacer el seguimiento, entonces todo caso es sarampión, ante que lo digan lo contrario, ¿no? Y ahora vamos a tener que pensar, no todo caso también es coqueluche, cosa que ya lo habíamos dicho en uno de los programas de ustedes, ¿se acuerdan? Acuérdense de la coqueluche. Pues a mí me hace reír mucho el tema de a ese, tu programa, siempre lo que vaticinamos pasa, ¿no? Va a suceder esto y sucede. Tema coqueluche, estamos descuidados. Post-COVID, cuando Gary Áñez nos hablaba y nos decía, vamos a venir una nueva verdad, ¿cómo es una nueva realidad, no? Entonces yo decía, sí, pero hay que ver cómo va el tema de la coqueluche. Ya el 2008 ya habíamos hablado de la coqueluche, ¿no? Y ahora estamos viendo los resultados porque no se han vacunado, no hemos llegado a tener una vacunación efectiva y definitivamente esto sí ya entra en la responsabilidad del padre, ¿no? Porque tenemos vacunas, tenemos cobertura. Es más, no te olvides, en el municipio, ¿por qué no hay bono de vacunación? Dice, pagamos hasta bono de vacunación y todo lo demás, pero no se vacunan los niños. ¿Responsabilidad de quién es? Del padre. Es responsabilidad de que ha dejado de pensar en salud y ahora tiene un niño complicado. Imagínense la responsabilidad de esos dos padres que han perdido a sus bebés, porque generalmente está dentro del año de vida, por eso se vacuna desde los 2 meses. Entonces, imagínense perder un niño de 1 año, de 2 años, por no haber ido a vacunarlo. ¿Quién es el responsable ahí? Claro. Hasta si fuéramos en delito, diríamos, ahí hay un delito de orden culposo, ¿no? Porque el padre tenía la responsabilidad de vacunarlo a su hijo, no lo vacunó, y ahora tenemos 2 fallecidos con coqueluche, cosa que no debería haber, ¿no? Doctor, tengo una pregunta más. Entiendo que la mayoría de los casos se presentan en niños, pero ¿se puede presentar coqueluche en adultos? Sí, sí, definitivamente sí. No es preocupante para la OMS-OPS porque son cuadros pasajeros, bacterianos, como una faringoamigdalitis, la tos es lo que llama la atención. Yo ahorita veo pacientes, voy a verlos a sus casas y trato de encontrar si hay coqueluche o no. ¿Por qué? Porque la característica, como es la tos frecuente. Lo bueno en los adultos es que no cierra la vía respiratoria como en los niños. La vía respiratoria de los niños es muy pequeña porque está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces cierra rápidamente. En el caso de los adultos, no. Entonces, en los adultos, pues das antibiótico, esperas y va a pasar. No es algo que te llame la atención o va a complicar. No es como en el COVID que complicaba a todos, digamos, ¿no? Más a los extremos, pero complicaba a todos. En este caso, los adultos van a pasar con un resfrío, con una faringoaminitis, con una laringitis y listo. Pero los niños se complican. A los niños les va mal porque definitivamente llegan hasta, hay que ver el caso, es interesante ver los casos y ahí reconoces cómo es una tos que no los deja respirar, ¿no? Por eso se los ponen carpas, se los ponen, son medidas para salvar la vida y lastimosamente ya tenemos 2 fallecimientos en Santa Cruz. Ahora, doctor, entiendo que cuando uno encuentra uno de estos cuadros, los niños son pequeños. En muchos casos, los padres hasta pueden ser primerizos y ver a tu hijo en esa situación te genera mucho temor, te genera desesperación. ¿Qué debe hacer el padre cuando su hijo comienza a toser de esta forma? Miren, por la experiencia, los padres primerizos y los padres actuales son muy susceptibles, ¿no? Y por una fiebre te llaman a las 2 3 de la mañana. Entonces, en este sentido, el padre lo que tiene que hacer es comunicar qué es lo que está sucediendo y tiene que llevarlo al médico. Tiene que llevar, porque bueno, es una tos de sensación de ahogo que puede dejar de respirar el niño. Entonces, yo a la primera tos corro al hospital y me lo llevo al niño porque estos cuadros son para gente especializada. En el DM10, por ejemplo, la alcaldía tiene un centro pediátrico y después hay 5 hospitales de segundo nivel y todo está coberturado, todo es gratis, ¿no? Así que ahí no hay pretextos. El padre lo que tiene que darse cuenta es que comenzó a toser y tose repetitivamente, sin pausa, ponle, llévelo al pediatra, llévelo al médico porque ese niño no lo está pasando bien.
No hay un remedio casero para eso. No, 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 para nada. No hay revés, bacteriano. Al ser bacteriano, necesito antibióticos. Niños menores de 5 años, sus defensas son bajas. Bueno, ¿por qué se vacuna a los niños menores de 5 años? Porque las defensas se están adaptando recién al medio. Entonces, sus defensas son bajas, ¿van a reaccionar? No, no van a reaccionar, se van a complicar. Entonces, por eso la vacunación de cuidar a ese tipo de población. En mortalidad, vuelvo a decir, la mayor mortalidad está en niños menores de 5 años. De los de 5 años, los de 4 años. De los de 4 años, los de 3 y así. ¿Por qué? Porque tienen menos defensa, están menos adaptados. Entonces, no, ese niño comienza a toser, vamos al hospital. Hoy podemos decir por los fallecimientos, es una inferencia estadística, que estamos casi al mismo nivel o más que el sarampión. Yo pienso que hay más coqueluche que el sarampión, ¿no? Ahora, doctor, son 4 dosis y son 4 dosis que se tienen que aplicar. No hay que, no, ya le puse 2, yo creo que ya está. Eso no es así. No, porque lo que pasa es que, como te decía, va madurando la inmunidad. Al que le pongo a los 2 meses de nacido, no garantizo que haya tenido memoria. ¿Por qué? Porque la mamá les da inmunoglobulina a la mamá mediante la leche. Entonces, la lactancia materna exclusiva, ¿no? Que se llama MELA, la lactancia de la madre, el periodo de... Entonces, llegado el momento de darle, a los 4 meses ya le da menos leche. A los 6 meses viene el periodo de ablactación, que es el periodo donde se va a sacar al bebé del pecho, va a comenzar a comer otras cosas. Entonces ya no está con tanta inmunoglobulina. Por eso hay que dar la dosis de refuerzo posterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generar memoria entre los 2 a 6 meses de recién nacido es complicado. Entonces no te garantiza. Sí te ayuda a que no te vayas a enfermar, y si te vas a enfermar no muy complicado, pero la mayor efectividad está en el refuerzo. Entonces las dos últimas vacunas, que son a los 6 meses y al año, a ver, automáticamente tú qué estás diciendo, que ahí sí estás garantizando que la vacuna va a cumplir con su efecto. Doctor, yo le agradezco muchísimo por toda la información y seguramente lo estaremos buscando más seguido, tomando en cuenta todo lo que está pasando en la salud en el país. Le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo. Lastimosamente tenemos que poner nuevamente nuestro enfoque en salud. Con el COVID todo era salud, hicieron contrataciones, hizo un montón de cosas y después lo dejaron a medias. Hoy el sector más golpeado es la salud y solo nos damos cuenta que vale la pena la salud cuando perdemos a gente querida, ¿no? Yo me solidarizo con los padres, aunque son responsables de esto, pero no podemos perder vidas por algo que se puede prevenir. Entonces, vacuna a tu hijo, cumple tu esquema, porque le salvas la vida vacunándolo. Muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo, Dios los bendiga.